o un riesgo relativo de mortalidad, como hablamos en términos científicos, inferior al de la norma. Y que además este riesgo, es decir, que es común para todas las bebidas alcohólicas, está mucho más acentuado, o es mucho más persistente en los bebedores de vino. Luego, aquí, primera reflexión. El consumo de alcohol en dosis moderadas genera una expectativa de mortalidad inferior. Pero además, existe alguna diferencia entre lo que es bebida alcohólica, destilado por llamarlo de manera, y lo que es bebida alcohólica definida como vino, producto fermentado que procede de la vid, porque ustedes saben que donde hay un hidrato de carbono, donde hay azúcar, usted hace fermentar y consigue alcohol. Es una simple reacción de fermentación. Pero la reflexión ya era evidente. La dieta, el vino, a diferencia de otros productos que contienen alcohol. Llegado a este punto, lo lógico es que, en términos, como les decía, científicos, analicemos qué particularidades tiene el vino o cuáles son sus componentes que puedan justificar ese tipo de acciones. Porque las acciones de este tipo no son milagrosas, no aparecen de la nada. En ciencia todo tiene su explicación. Uno no puede esperar que las cosas sucedan cuando suceden. Cuando una cosa se repite sistemáticamente, es decir, es porque tiene un origen que tenemos desde un punto de vista científico descubrir. Y por eso les he hecho esta pequeña reflexión de los elementos que biológicamente son activos al vino. El vino es un producto muy complejo, depende de las calidades, tiene hasta 2000 compuestos, pero tiene una serie de elementos que le son comunes y que son, hasta donde hoy conocemos, los más responsables de sus acciones biológicas. Con acciones biológicas quiero decir que actúan directamente sobre nuestra biología, determinando algunos cambios. Unos de mayor entidad, otros de menor entidad. Y son el glicerol, que es un compuesto lipídico, el etanol, que es alcohol etílico, es el alcohol del vino, y los polifenoles. Por supuesto, existen otros elementos, que decir, variados, pero que no suelen tener especialmente incidencia en términos biológicos. Y hecho esto, lo que he dado en llamar biofactores del vino, analizaremos uno a uno los efectos que tienen, y esto, con este análisis llegaremos a desentrañar, o podremos desentrañar en parte por qué pasa lo que está pasando y dónde inciden estos productos para justificar los efectos que se producen. El glicerol es un lípido, es un ácido graso y tiene unos efectos. Insisto, olvídense de la reflexión, el que pueda entender la terminología porque lo conoce o está en el sector, pero yo trataré de dilucidar lo que decir. Disminución de lipemia, disminución de la grasa circulante, en el plasma, en la sangre. Participa en la síntesis de fosfolípidos. Esto quiere decir que participa en la síntesis, en la producción de determinados compuestos que son fundamentales en biología, como la prostaciclina, y que esta sustancia tiene un efecto vasodilatador, dilata las arterias, y de alguna manera, cuando pongo efecto antitrombótico, limita en parte la coagulación de la sangre, de forma y manera que la sangre se coagula algo menos. Y aumenta las HDL, aumenta un cierto tipo de colesterol que hoy sabemos que tiene un efecto protector. Seguramente casi todos ustedes se habrán hecho análisis de sangre y les habrán mirado su colesterol, les habrán dicho el colesterol bueno y el colesterol malo. Pues el HDL, este famoso, quiere decir lipoproteínas de alta densidad, es el colesterol bueno. El etanol. El etanol es el producto ubicuo en todas las bebidas alcohólicas y su grado, lo que llamamos coloquialmente grado, define el porcentaje de alcohol que tiene cada bebida. Esta sustancia aumenta las HDL, colesterol bueno, tiene una acción antiagregante plaquetar, es decir, cuando se produce un trombo, una obstrucción, un coágulo, lo primero que se produce es que las plaquetas, que son unos pequeños corpúsculos, se agrupan y comienzan a generar el trombo, el coágulo. Luego se deposita otra sustancia que se llama fibrinógeno y finalmente se produce aquella cosa gelatinosa que todos hemos visto. Eso es el trombo. Pero el origen inicial es una pequeña lesión que agrupa las plaquetas y que esto genera el mecanismo final que determina la producción de un elemento coagulado, el trombo. Pues esto es uno de los efectos del alcohol. Y además aumenta la fibrinólisis. ¿Qué quiere decir fibrinólisis? Nosotros continuamente en el organismo estamos generando pequeños trombos, porque hay pequeñas lesiones. Cuando uno se da un pequeño porrazo, en el capilar que hay debajo, por la propia agresión se produce un trombo.
Cuando uno, tiene, por ejemplo, cualquier tipo de lesión inflamatoria, allí se produce un trombo. Si no existiera un mecanismo en el organismo que fuera destruyendo estos pequeños trombos, a fin de cuentas se nos irían tapando los pequeños vasos, luego los grandes vasos, y el propio organismo ha creado un mecanismo que se llama fibrinólisis. Lisis de romper, fibrina, que es el componente. Bastante más simple lo que parece. O sea, el propio organismo tiene un mecanismo que va destruyendo estos pequeños trombos que se van formando. El etanol tiene un efecto biológico de este tipo. Polifenoles. Este es el elemento que de alguna manera diferencia ya, en términos de composición, el vino del resto de los productos alcohólicos. Son compuestos de tipo vegetal con una estructura química muy similar y hay múltiples de ellos. El más conocido, el más estudiado, el que tiene más popularidad es el resveratrol. Y como les decía, está presente por definición en toda la uva, en el mosto y en diferente cantidad en función del tipo de bebida alcohólica y de cómo se elaboró. Y aquí vienen una serie de acciones que son importantes porque son el elemento diferencial del vino y las bebidas alcohólicas que solo contienen alcohol etílico. Y es que este producto tan particular tiene un efecto biológico muy curioso. Tiene un efecto antioxidante, luego tiene un efecto antiagregante plaquetar, aquello que les decía que también tiene alcohol, que impide o limita que se vayan agrupando las plaquetas. Y por definición tiene un efecto limitante en la producción de la placa esa que les decía que acaba obstruyendo las arterias. Tiene un efecto anticancerígeno que trataré de explicárselo luego y tiene un efecto antienvejecimiento que desde algún punto de vista justifica la mayor longevidad de los que viven, pero que hoy conocemos a saber dónde radica específicamente ese efecto. Cuando les decía potencia antioxidante, vuelvo al mecanismo fisiológico. Normalmente el combustible natural de nuestro organismo es el oxígeno. El oxígeno es el fenómeno fundamental que en las mitocondrias genera la energía que permite que nosotros sigamos viviendo. Pero esto es un proceso de combustión con oxígeno. Y el oxígeno tiene una elevada capacidad de oxidación. Y la oxidación, saben ustedes que es capaz de hasta generar herrumbre, hasta volver un producto rancio. Cuando nosotros hablamos de un producto rancio, es que la grasa se ha oxidado. Y este efecto en el organismo es fundamental y lo llevan a cabo una serie de productos biológicos como son la vitamina E y otro grupo de enzimas que se llama superóxido dismutasas, que tienen como función precisamente limitar biológicamente aquel proceso que es necesario pero que hay que controlar, porque descontrolado generaría una oxidación en el organismo que acabaría destruyendo muchas células. Pues muy bien, la potencia antioxidante del resveratrol es más elevada que un proceso, que una circunstancia biológica antioxidante como es la vitamina E. Se lo pongo esto para que tengan una conciencia de la medida de la capacidad antioxidante que tiene este producto, que es similar o es más alta incluso que los propios sistemas biológicos de los que disponemos. Y les pongo esto porque tiene una justificación. Les hablaba antes de el colesterol bueno y el colesterol malo. Colesterol malo. Decíamos que el HDL era el bueno, el LDL es el enemigo número uno. Este enemigo número uno es mucho más enemigo cuando se oxida. Ahora comenzarán ustedes a entender. Si este producto, que es el colesterol malo, esto es un vaso sanguíneo, se oxida, lesiona definitivamente la pared de la arteria y comienza el proceso del acúmulo de grasa, la obstrucción del vaso y la génesis del infarto miocardio. Si yo tengo un producto antioxidante como el resveratrol, en gran manera estoy limitando, es decir, la oxidación de este producto que participa de ese fenómeno que es el inicial. Yo tengo un vaso liso, por ese vaso circula la sangre, pero cuando ese vaso comienza a inflamarse, ¿qué es lo que ocurre? Se depositan lípidos, en esos lípidos se crea una lesión del interior del vaso y ahí se forma el trombo. Esta es la cronología de los acontecimientos. Y en esos términos, esto tampoco sucede de forma gratuita, sino que hay una serie de células que corren por el vaso, por el interior de los vasos sanguíneos, que entran y salen. Cuando estas células se oxidan, se llaman monocitos, pero eso olvídense, no tiene mayor importancia. Se depositan en la pared y contribuyen también a lesionar la pared, que es la fase inicial, para que luego el fenómeno de la obstrucción del vaso sanguíneo sea el que definitivamente lo obstruye.